por favor me confirman que la puedan ver. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Ya se ve. Sí, señora, Gracias. correcto. Listo. Listo. Entonces, los primeros auxilios son a menudo una parte crítica del manejo de lesiones y enfermedades de inicio brusco o repentino, ¿sí? Es algo que nos sucede sin planearlo, de un momento a otro, y ninguno pues estamos exentos de que nos suceda una lesión repentina. A pesar de la preocupación actual sobre la enfermedad COVID-19 por el nuevo SARS-CoV-2, independientemente de esto, pues tenemos que saber cómo manejar si una persona nos llega a salir positiva o nos llega a decir tengo estos y estos síntomas en la encuesta que se realiza a diario. Entonces, por eso es importante que nosotros como brigadistas tengamos presentes estos conceptos. Ahora que salimos del confinamiento y nos encontramos con una nueva realidad, nos podemos encontrar con situaciones en las que hasta ahora sabíamos cómo actuar, pero que con la pandemia se nos plantean nuevas dudas acerca de cómo prestar el primer auxilio a las víctimas. Ya obviamente, como veníamos de un tiempo de confinamiento, pues ya la gente está más expuesta, ya la gente tiene algo de contacto más en el transporte público, en la calle, en una fila de espera. Entonces, obviamente, esto se va a presentar en cualquier momento. La bioseguridad siempre ha estado presente en la prestación de los primeros auxilios, ya que el riesgo biológico se contemplaba en muchas actuaciones, pero en esta situación se ha reforzado y añadido medidas de precaución y seguridad para el personal que los aplica. Las medidas de autoprotección y de bioseguridad a aplicar los primeros intervenientes son de especial importancia para no retrasar la atención médica en lesiones y enfermedades graves por temor al COVID-19. Entonces, si antes nos era permitido hacer, hablando, digamos, de una reanimación, que ya es un extremo, pues, cardiopulmonar, si antes nos era permitido o había una opción de poder hacer, digamos, una respiración boca a boca solo con nuestro tapabocas, ahorita eso queda completamente anulado, ¿sí? Entonces, ahorita las medidas son más reforzadas, son más de autocuidado. Primero tengo que cuidarme yo. Si yo estoy cuidado y protegido, puedo atender y puedo servir a los demás, ¿sí? Porque si yo me enfermo también, no puedo ayudar ni puedo auxiliar a las personas en el momento que me necesiten. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener muy bien claro las medidas que tenemos que tener en este tiempo, las medidas de protección y de bioseguridad. Hay un marco legal, así a grandes rasgos, que nos compete, pues para que tengamos presente en nuestra empresa y poderlos reclamar al empleador. Entonces, en el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 57, en las obligaciones especiales del empleador, en el numeral 3 dice, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? El empleador tiene que tener completamente un personal entrenado para este tipo de eventos que pueden suceder en cualquier momento. Tiene que mantener el puesto de trabajo de los trabajadores en óptimas condiciones para evitar que sucedan estas lesiones. También en el artículo 205 nos habla que el empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o culpa grave de la víctima, sin importar si la persona fue imprudente, si la persona no acató pues las reglas a seguir en X o Y momento. El empleador tiene que prestar el primer auxilio al empleado lesionado. No se puede poner es que esto no estaba, usted por qué hizo esto, no, porque si la persona pasó y no había una señalización de que el piso estaba mojado,
puede que ella simplemente iba a pasar al otro lado y se resbaló, ¿sí? Igual hay que prestar el primer auxilio. La empresa no puede irse, decir, no, es que ese no era su trabajo, es que ese, no, tiene que estar siempre en pro de la salud de los trabajadores y el bien de ellos. El decreto 1295 del 94 y en la ley 1562 del 2012 se dice que busca establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Entonces, pues, si vemos, todo tiene, uno va unido con la otra. Esto es muy importante porque el empleador está obligado a darle a las capacitaciones correspondientes a los empleados para que sepan cómo actuar en caso de estos primeros auxilios o incidentes que pueden suceder en cualquier momento. Tiene que mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Ellos tienen que estar en un constante auditoría y revisando que todo esté en orden, pues para que no vaya a afectar, porque esto también afecta la parte económica de la empresa. Entonces, hay algunas medidas preventivas que debemos tener para evitar el contagio en estos primeros auxilios en esta actual pandemia en la que nos encontramos. Entonces, lo primero es que suponga que cualquier víctima tiene COVID-19 y actúe adecuadamente. Entonces, cualquier paciente está contagiado. Todos los pacientes los tenemos que manejar y los tenemos que atender como si estuvieran contagiados, porque no sabemos, esa persona puede ser asintomática, pero puede cargar el virus, entonces nos puede contagiar a nosotros. Si la víctima es un contacto familiar de la persona que presta los primeros auxilios y está infectada por COVID-19, es probable que ésta ya esté expuesta. Así es más fácil que pueda prestar los primeros auxilios. Si yo estoy con mi tío, con mi primo, con mi abuelo y sé que es un COVID positivo, que está en casa, en aislamiento, y le pasó y toca atenderlo, toca prestarle su primer auxilio, yo ya sé que esa persona está contagiada, muy seguramente yo lo voy a tener, pero eso no me obliga a que no me tenga que cuidar. Sí me tengo que cuidar, pero ya sé cómo tengo que ser más cuidadoso al prestar el primer auxilio a esta persona sabiendo que ya está contagiada. Lo mismo pasa en la empresa, pero pues en la empresa, obviamente, si está contagiado no va a estar allá, ¿sí? Es cuando se manejan todos potencialmente contagiados, como si todos estuvieran contagiados. Si la víctima no es un contacto familiar, ¿qué hay que hacer? Siga los consejos sanitarios sobre el distanciamiento social y el uso de elementos de protección personal. El uso de elementos de protección personal como guantes, mascarillas, protección ocular, puede no ser aplicable a todos los primeros auxilios, pero siempre se debe tener cuidado para que haya protección mutua. Entonces, si es una herida en la pierna o en el dedo se machucó, pues muy seguramente yo no voy a requerir de pronto de las monogafas, ¿sí? Por ejemplo, pero sí voy a necesitar los guantes porque se puede abrir, sí voy a necesitar el tapabocas, pues por el tema del contacto, y sí tengo que tener presente el tema del distanciamiento social siempre en este momento, como lo hice ahorita. Si la víctima responde y puede seguir las indicaciones de autocuidado, proporcione estos consejos de primeros auxilios desde una distancia segura de 2 metros. Si yo veo que la persona está consciente, me responde a las preguntas de seguridad que yo le hago, a las preguntas de orientación, entonces yo desde los 2 metros que debo tener de distanciamiento, le pregunto, le digo, mire, póngase este tapabocas, mire, póngase estos guantes si yo lo veo muy necesario, hágase esto, ¿sí? Entre menos contacto yo tenga con la persona, mejor me protejo. Si la víctima no responde o no puede proporcionar autocuidado, entonces puede ser necesario brindar atención directa. Entonces ya es cuando sabemos que de pronto la persona está tendida en el piso. Entonces, si está inconsciente, yo me trato de acercar, obviamente ya con mis guantes, mis monogafas, mi tapabocas, ya todo puesto. Entonces me acerco y ya empiezo a mirar la respiración. Entonces, si no se le mueve el abdomen, entonces muy seguramente ya la respiración le está fallando. Entonces tengo que tener mucha observación. Debo ser muy
cuidadoso para mirar a esta persona a esa distancia, porque me le tengo que ir acercando, pero pues yo tengo que irme cuidando. Esta es la secuencia para el manejo de la emergencia. Entonces, lo primero es llamar al 123 y solicitar asistencia médica inmediata, ¿sí? Yo llamo de una vez al 123, muy seguramente ahí me van a dar unas indicaciones para que le vaya prestando a la persona mientras llega personal médico o la ambulancia si es necesario. Siempre que sea posible, use guantes al tocar o al manipular la víctima. Use tapabocas y considere colocar uno a la víctima, que es lo que yo les decía. Si la persona está inconsciente, tendría en el piso, yo me acerco y busco la forma de ponerle un tapabocas a la persona, ¿sí? Si la persona que, pues, son casos pues muy contados, pero si es una persona que está convulsionando, obviamente yo no me le voy a acercar porque voy a estar en riesgo. Entonces espero que pase, que tenga sus 3 etapas de la convulsión y ya ahí sí me le acerco, hago lo posible para poderle poner el tapabocas y atenderla mientras llega el servicio médico en estos casos, ¿sí? Pero en la mayoría de casos, lo más lejos posible y ponerme mis guantes y que la persona se ponga su tapabocas. Use tapabocas y considere, disculpe, ese ya. Manipule lo esencial, recordando que tanto la víctima como su alrededor pueden estar contaminados por el virus. Tengo que tener una observación de la escena del lugar donde está la persona, ¿sí? Esté consciente o esté inconsciente. Esto me ayuda a tener más precaución, pues para no contagiarme o para no que los que de pronto estén alrededor, alguno esté contagiado o no me contagie. Entonces tengo que mirar muy bien la escena donde me voy a ubicar o donde voy a prestar el primer auxilio. Solo proporcione primeros auxilios directos esenciales, limitar su tiempo de exposición. Solo lo básico, por eso se llama primeros auxilios. Lo básico, si es una herida, entonces yo se la sano rápido, le hago una curación rápida, todo lo más rápido que pueda posible para evitar el contagio ahí prolongado con la persona. Esto puede incluir controlar un sangrado significativo como aplicar un apósito, evaluar la capacidad de respuesta sacudiendo a la persona y colocarla en posición de seguridad. Esto era lo que yo les hablaba. Si la persona está consciente o está inconsciente, entonces de acuerdo a eso yo ya puedo entrar a manejarla y a prestarle su primer auxilio. Una vez terminada la atención es necesario retirar y desechar de la manera correcta los elementos de protección personal usados. Es muy importante conocer o tener en cuenta y reforzar siempre el conocimiento de que ya cuando hay una técnica para yo quitarme los guantes. Es lo primero que yo me debo quitar. Hay una técnica para yo quitarme el tapabocas, para desecharlo y para también quitarme las gafas si las tengo puestas. Estos desechos generalmente van en la bolsa roja y más ahorita por el tema del COVID roja. Y con mayor veras si se han tenido contacto con secreciones humanas, entonces con mayor veras se desecha en bolsa roja y lo importante es sabérnoslos tanto poner como quitar. Eso tiene un orden, una secuencia, entonces tenemos que tener ese conocimiento de que siempre va en la bolsa roja y que por cada persona que atendamos tenemos que tener unos guantes y pues el tapabocas sí puede durar un poco más, a no ser que se haya impregnado de alguna secreción del cuerpo humano del lesionado. Lávese bien las manos con jabón y abundante agua durante al menos 20 segundos. Sabemos que el lavado de manos debe durar entre 20 y 40 segundos. Este lavado de manos tiene una secuencia y tiene 11 momentos, los cuales son necesarios para que queden bien lavadas, ¿sí? Porque en ese lavado de manos hay que lavar pliegues pues, de las manos, hay que lavar la ranura de las uñas, entonces en cada momento de estos nos muestran cuál es lo que hay que hacer en cada paso para que nos queden bien lavadas las manos. Informe de su actuación a su médico de atención primaria y al servicio de salud. Entonces, esto es lo que les digo, apenas hacemos el primer auxilio, tener conocimiento de qué hicimos, qué le pasó a la víctima, cómo la manejamos para que cuando venga el médico
la persona pues que nos va a recibir al lesionado le podamos dar una valoración y decirle, mire, le pasó esto, está consciente, no está consciente, etcétera, ¿ya? Al ser producido en el ámbito laboral, valora el riesgo de posible contagio entre la víctima personal interviniente y establecer las posibles medidas preventivas a llevar al cabo. Entonces era lo que él decía ahorita. Si nos sucede en la empresa, nos sucede en la oficina, entonces esto se debe reportar y obviamente el empleador debe tomar las medidas para controlar y para eliminar pues estos peligros que nos pueden producir más adelante ya un accidente ya muy grave, de acuerdo a cómo hayan sido las cosas. Entonces esto siempre hay que informarlo, siempre hay que reportarlo, así haya sido un incidente, así haya sido, no, es que se machucó porque el compañero le cerró la puerta, no importa, hay que reportarlo, hay que decirlo porque de ahí pueden partir muchas cosas, muchas lesiones posteriores para la salud de la persona y esto puede afectar a la empresa en algún momento. Entonces, siempre debemos reportar. Esto es algo que en cualquier momento también nos puede suceder, pero pues ahorita con el tema del COVID tenemos que tener unas medidas muy importantes en cuenta. Ante el estado de la pandemia que vivimos actualmente, se han de extremar las precauciones y seguridad personal. Durante las maniobras de resucitación existe el riesgo de infección cruzada, especialmente vinculada con la respiración de rescate. Era lo que yo les hablaba ahorita. Entonces, no podemos de una vez iniciar con las respiraciones boca a boca, que es una de las secuencias que se hace para la reanimación cardiopulmonar, sino que simplemente ya yo protegido con mis elementos de protección personal, ya ahorita lo vamos a ver, se hacen solo las contracciones torácicas. No se debe hacer respiración boca a boca, porque pues esto es peligroso para nuestra salud. A no ser que tengamos ya pues los equipos ahí, estemos en un lugar y haya de pronto un ambú donde le podamos pasar el aire a la víctima, entonces pues ahí sí ya podemos hacer como es. Las principales adaptaciones para atender un caso presunto o confirmado de COVID-19 son identificación, buscar signos de vida y la ausencia de respiración normal. Se recomienda no escuchar ni sentir la respiración colocando la oreja y la mejilla cerca de la boca de la víctima. Entonces era lo que yo les decía, si la persona se desmayó y se cayó en el suelo, entonces yo desde lejos trato de observar. Si sube y baja el abdomen, entonces digo, bueno, está con respiración. Si ya es algo que no le veo, de pronto mover el abdomen, ya tengo que con mucho cuidado acercarme y prestarle, pues, mirar a ver su respiración, de alguna manera, para no tenerlo que tocar tanto. Entonces, lo que dice ahí, no escuchar ni sentir la respiración colocando la oreja. Esto también nos trae, es peligroso para nosotros, entonces, en lo posible, tratar de observar. Es lo que más se recomienda. Debo realizar la llamada 123. Si es posible, utilizar manos libres y seguir las indicaciones dadas. Generalmente, cuando yo llamo al 123, ahí me van dando las indicaciones de qué debo hacer yo, ¿sí? Mientras llega la ambulancia. Entonces, cómo está el paciente, cómo lo ve, está consciente, está en el piso, está sentado, está parado, ¿sí? Entonces, ahí le van dando, de acuerdo a la información que uno va dando, informando, ellos le van diciendo a uno un paso a paso para ir haciendo. Si se percibe un riesgo de infección, los rescatistas deben colocar un paño o toallas sobre la boca y la nariz de la víctima. Entonces, estos ya son casos que, obviamente, guiados por la línea de atención 123, que nos autoricen pues a hacer esto. Entonces, de resto no se debe realizar. Iniciar la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas hasta que llegue la ambulancia. Después de realizar reanimación cardiopulmonar, todos los rescatistas deben lavarse bien las manos con agua y jabón. Gel de manos a base de alcohol es una alternativa conveniente. Entonces, el lavado de manos es súper importante después de que nosotros hacemos un primer auxilio.
Esto es, o sea, el lavado de manos ahorita es lo que combate completamente la transmisión del coronavirus, del COVID-19. Entonces tenemos que tener ese principio en nuestras vidas, siempre que llega, hasta para nuestro diario vivir. Llegamos a un lado, nos lavamos las manos, cogimos tal cosa, nos lavamos las manos. O tener establecido un horario para lavarnos las manos cada 2, 3 horas en el lugar que estemos. Por último, ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y el servicio de prevención de la empresa y solicitar información sobre cómo actuar en el caso de que la víctima sea caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Ahorita sé que todas las empresas estamos implementando el tema de capacitaciones y es importante que sepamos cómo actuar cuando haya un caso confirmado de COVID. Sabemos que si reporta para ingresar a la empresa hay un protocolo, entonces si reporta una temperatura mayor, la empresa tiene que tener un sitio de aislamiento, tiene que saber qué hacer. La persona que toma la temperatura o que escucha que tiene tales síntomas, entonces de una vez reportar a la persona encargada de la brigada y esta persona pues ya está capacitada para seguir el paso a paso y poder aislar a esa persona, para que esa persona no siga teniendo contacto con nadie más de la empresa. De una vez se debe aislar. Entonces la empresa está en obligación de darles esa información a los trabajadores para que este tema esté claro y no lleguemos y no sepamos cómo actuar, sino que quedamos pues ahí en shock. No, sabemos, listo, salió la temperatura en 38, en 39, de una vez se aísla, de una vez, ¿sí? Entonces, eso es el protocolo de seguridad que todos tenemos que tener claros como brigadistas y saber quién es el jefe de brigadas y a quién reportamos el caso o el síntoma que está presentando este trabajador. Es importante participar en los simulacros de emergencia sanitaria a realizar y contemplarlo en los planes de emergencia. Los planes de emergencia de nuestra empresa también tienen que ya tener anexado pues los simulacros de emergencia sanitaria. Tienen que hacerse los simulacros, bien sea en forma presencial con todas las precauciones o bien sea de forma virtual, pero el personal tiene que estar capacitado para esto. Esto es una obligación del empleador. Todos debemos saber cómo manejar, cómo reaccionar ante un posible caso de COVID-19. Ante la COVID-19 hay que hacer pequeñas adaptaciones, pero los primeros auxilios pueden seguir salvando víctimas con seguridad. Podemos seguir salvando vidas con seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros podemos, con nuestra capacitación, con nuestros conocimientos, seguir salvando vidas. El COVID-19 no nos cohíbe, no nos prohíbe de seguir prestando este servicio. ¿Sí? Tenemos es que tomar y tener en claro las medidas que debemos tener al atender una emergencia o un primer auxilio. Como brigadistas de la empresa, somos indispensables para la seguridad de la empresa, los trabajadores y visitantes. Por eso es importante formarnos y prepararnos continuamente para proceder de manera correcta para la prevención y atención de las emergencias. Esto es una capacitación continua. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay una norma nueva. Todos los días hay un protocolo nuevo. Entonces tenemos que capacitarnos, tenemos que fortalecer nuestros conocimientos para que asimismo sea nuestra atención y que la víctima resulte lo menos alterada posible. Listo. ¿Me colaboran por favor con la proyección del video? A continuación vamos a ver un video referente a la reanimación cardiopulmonar con COVID-19. No se escucha. ¿No se escucha? No, no tiene sonido. Permítanme. Me llegó. No, no, señor.
familia, bienvenidos a un nuevo tutorial de Prehospital TV. Hoy tenemos una colaboración muy especial y es la doctora Claudia Ramírez. Buenas. Como sabéis, las principales sociedades científicas y consejos de RCP han sacado unas nuevas recomendaciones para el COVID-19. Pero no os preocupéis porque hemos hecho un repaso en la ICON, la AJA, la ERC, para haceros un resumen ahora y que no tengáis ninguna duda. Pues ya sabéis, no os mováis. Que comenzamos. En cuanto a las medidas de protección, todas las sociedades coinciden en que los intervinientes deben de llevar su equipo de protección individual. Que consiste en una mascarilla FFP2 o superior, unas gafas y una bata o un mono adecuado. Y además de llevarlo, han de saber quitárselo y ponérselo. Mientras la unidad va en camino a la asistencia, deben de hacer una llamada telefónica al alertante para recabar información por si el paciente fuera un posible COVID. En el caso de realizar la RCP, hay que intentar limitar al máximo el número de intervinientes en esto. Si fuera en un domicilio, airear la habitación y en la ambulancia, airear el habitáculo. En cuanto al inicio y cese de la maniobra de RCP, es necesario saber que dado que estas generan aerosoles, por eso aumentan el riesgo de contagio, hay que hacer una valoración exhaustiva de las posibilidades de éxito del paciente. Hay que valorar tanto las acciones personales, la etiología de la parada, el tiempo de hipóxia que ha permanecido el paciente. En cuanto a las compresiones torácicas, deciros que la RCP debe comenzar con cardiocompresiones continuadas. Colocaremos el monitor en busca del ritmo desfibrilable y si es así, procederemos como el protocolo habitual. En el caso de que tengáis cardiocompresores mecánicos, está indicado su uso. Pausaremos las compresiones torácicas siempre que usemos AMBU o un dispositivo supraglótico en el algoritmo 32. No siendo así, en el caso de la intubación endotraqueal, donde se harán las compresiones y la ventilación de forma continuada. En cuanto a vía aérea y oxigenación, no se comprobará la respiración del paciente mediante la apertura de la vía aérea, la maniobra pero-iris sentir, pero sí se hará mediante la toma del pulso carotídeo. En cuanto a la unidad de soporte vital básico, los técnicos deberán realizar maniobras de compresiones torácicas y utilización del DESA a la espera del soporte vital avanzado. No olvidéis ponerle una mascarilla quirúrgica a vuestro paciente para protegerlo. En las unidades de soporte vital avanzado, todos los dispositivos de vía aérea deben llevar un filtro tipo EPA o HM. Balón resucitador, capnógrafo, filtros tipo EPA, filtro tipo HME, alargadera coarrugada y dispositivo de ventilación. Prioriza la intubación frente a la ventilación previa con balón resucitador. En asistencias prehospitalarias se utilizará en primer lugar los dispositivos supraglóticos. En el caso de decantarnos por una intubación orotraqueal, será por un laringoscopio y por la persona más experimentada del equipo. Siempre irán ambos dispositivos unidos a un ventilador. No olvidéis colocar una mascarilla quirúrgica al paciente para minimizar riesgo. En caso de que optemos por ventilar al paciente antes de la intubación, la AJA nos da dos alternativas. Una de ellas es utilizar un balón resucitador unido a un filtro con un doble sellado. La ventilación será realizada por el sanitario encargado de realizar las compresiones. Una buena opción es añadirle al balón resucitador una válvula PIP. La segunda opción es la llamada oxigenación pasiva, que es aplicar un continuo flujo de oxígeno al paciente. Se realiza con una mascarilla de reservorio no reinhalable y un DEDEN, cubriéndolos los dos con mascarillas quirúrgicas como medida de protección. En pacientes con insuficiencia respiratoria grave moderada y aumento del trabajo respiratorio, se recomienda la intubación orotraqueal precoz con la secuencia rápida de intubación.
No olvidéis que este procedimiento lo tenéis en uno de nuestros tutoriales. Hasta aquí este tutorial de recomendaciones de RCP en COVID-19. Esperamos que os haya gustado y si así ha sido podéis compartirlo. No olvidéis que tenemos un Instagram, @prehospitaltv. Si queréis ver más vídeos como este, podéis suscribiros a nuestro canal. Y ya sabéis, como siempre, no olvidéis Dale a la campanita. Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia hasta el momento? Disculpe, una inquietud. Sí. Al comienzo de la primera lámina decía sobre el COVID-19 y el nuevo COVID-12. Es que no entendí bien. Ah, el SARS-CoV-2. Es que el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. O sea, ese virus produce esa enfermedad, COVID-19. Pero el virus como tal se llama SARS-CoV-2. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer una dinámica, es corta y sencilla. Es un juego que se llama Kahoot. Yo les voy a enviar el link al chat, aquí el Zoom. Ingresan y enseguida les doy un código que les permite ingresar al juego. Tienen que mirar mi pantalla, yo se las voy a compartir. Ahí va a salir la pregunta y van a salir las posibles respuestas. Ustedes miran, esto es por colores. Entonces, si usted dice que la respuesta es el color azul, entonces usted hace clic en el color azul, pero en su Kahoot, ¿sí? No sobre el mío, sino en la página que usted abrió. Entonces, ya les voy a enviar el link. Y ya les digo el código. Entonces, el código es, ya se los escribo. Vamos 4 jugadores. Vamos a dar unos minuticos para que puedan ingresar.
Listo, vamos a comenzar entonces. Son 10 preguntas. Entonces, la primera es, los primeros auxilios se definen como escuchar al paciente, propagación del COVID-19, llamar a la ambulancia o la primera respuesta a una emergencia. Listo, contestaron 3 personas y las 3 contestaron bien. Vamos a ver, ¿quién fue el primero en responder? Margarita va de primeras con 836 puntos. ¿Verdadero o falso? La bioseguridad siempre ha estado presente en la prestación de los primeros auxilios. ¿Esto es cierto o es falso? Siete respuestas, 6 contestaron bien y una contestó mal. Vamos a ver, Margarita sigue de primeras con 1833 puntos. ¿Verdadero o falso? Ante un posible contagio no se deben usar protección. ¿Esto es cierto o es falso? Esto es falso. Las 7 personas contestaron bien. Y subió Estefa Barón con 2.941 puntos. Según el Código Sustantivo del Trabajo, es una obligación del empleador no dar equipos de protección, decirle que se vaya para la casa, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad, o no escuchar al trabajador. Tenemos 6 respuestas, todas contestaron bien, prestar inmediatamente los primeros auxilios. Margarita subió otra vez al primer puesto con 4.024 puntos. La imagen representa bastante afectado, elementos de protección personal, fabricantes de alimentos o protección para cocinar. Siete contestaron bien, elementos de protección personal. Margarita sigue de primeras con 5.189 puntos. ¿Verdadero o falso? En la reanimación cardiopulmonar se debe llamar al alertante para solicitar información. ¿Esto es falso o es verdadero?
7 contestaron, 4 contestaron falso, el cual estaba mal, y 3 contestaron verdadero. Bien. Alessandro subió al primer puesto con 6.102. Una vez terminada la atención debe lavarse las manos durante 20 segundos, acostarse a dormir, realizar informe o entregarla a la víctima. Perdón. Perdón. 6 contestaron lavarse las manos durante 20 segundos, muy bien. Una contestó realizar informe. Sigue Alessandro en el primer puesto con 7.426 puntos. ¿Verdadero o falso? En la reanimación cardiopulmonar, lo primero que debe hacer es buscar signos de vida. ¿Verdadero o falso? Siete contestaron bien, esto es verdadero. Alessandro sigue de primeras con 8.840 puntos. Es importante realizar encuestas, llamadas, simulacros o enviar mensajes. Muy bien, 6 contestaron bien, hacer simulacros. Alessandro sigue de primeras con 10.012 puntos. ¿Verdadero o falso? Como brigadistas debemos formarnos continuamente. ¿Esto es cierto o es falso? Esto es verdadero. Vamos a ver cómo quedó el podio. De terceras quedó Estepa Barón. De segundas quedó Marta. Y de primeras con 11.416 quedó Alessandro. ¿Listo? Muchas gracias por su participación en esta dinámica que nos saca de la rutina. Listo, no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, opinión. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por haber Muchas gracias, atendido Jacqueline. a este tema que nos compete a todos en algún momento. Y espero que les haya servido y que hayan disfrutado la dinámica. Unos minuticos de salir de la rutina. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.